Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitarle a usted que abra su Biblia en el libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 8. Ahí en el boletín que usted tiene, la cita bíblica está mal, no es Efesios 4, es Romanos 8, ¿ya? Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Gloria a Dios, seguramente muchas de las familias de nuestra iglesia han aprovechado el feriado largo para viajar, salir de repente a pasear al campo, por eso es que está así la iglesia vacía. Pero acá estamos también un buen número para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que usted preste atención a la voz de Dios, a lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Seguramente el mensaje que Dios nos quiere dar esta mañana es lo que necesitamos escuchar cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Permítame un momento hacer una oración, incline su rostro y podamos orar, pedir la guía, la ayuda del Espíritu Santo y sea Él a través de mi vida usándome para que podamos entender el propósito de este mensaje. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más queremos darte las gracias por un día más de vida, Señor, por permitir que yo y cada uno de mis hermanos hubiésemos llegado aquí a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Antes lo hicimos con alabanza, antes lo hicimos con adoración, antes lo hicimos, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú te mereces, Dios. Pedimos también que en este momento seas tú a través de tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, abriendo el entendimiento de nuestra mente para comprender, Señor, el mensaje en esta mañana, Señor. Usa mi vida, Señor, que no sea una palabra, Señor amado, Dios mío, direccionada, sino que sea tu Espíritu Santo el que pueda fluir a través de mi boca, Señor, y hablar el mensaje que tú quieres, Dios. Muchas gracias yo te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, quiero esta mañana compartir la palabra del Señor con el tema del mensaje, la adopción de Dios. Este es el título del mensaje que quiero compartir esta mañana. Sé que le hace pensar cuando escucha la adopción. Obviamente cuando escuchamos la palabra adopción, luego se nos viene a la mente, ¿verdad? El adquirir o el adoptar a alguien que no es parte de nuestra familia y viene a ser alguien más parte de nuestra familia. Es la primera impresión que tenemos cuando escuchamos la palabra adopción, ¿verdad? Y es un término obviamente que se ha hecho legal en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene, ¿no?, dentro de sus leyes esta adopción de que una familia que no puede tener hijos puede adoptar a un hijo que no sea su propio hijo. Por muchas razones, puede ser que la esposa o el esposo no puedan tener o no puedan procrear, entonces hay esta forma legal, ¿no?, que se puede adquirir un hijo que no es de él y lo toman como legítimo y pasa a ser, ¿no?, un hijo más con los mismos derechos que cualquier otro hijo. Este es el pensamiento inicial que tenemos cuando escuchamos la palabra adopción. Pero ¿cuál es el concepto de adopción? Consiste, primeramente, cuando usted le da el apellido a un menor que no es su hijo y obviamente lo adopta. El concepto es proteger a ese menor adoptado, niño o niña o adolescente que sea,
¿no? Que se adquiere y que adquiere la calidad de hijo que le damos nosotros el derecho de ser parte ya de nuestra familia, quiere decir, por más hijo extraño que sea. Y en este caso, ¿no? La persona que adopta, el padre o la madre que adopta a ese niño, a esa niña, ¿no? O a ese adolescente, toma la posición de padre, escuche bien, ¿no? O sea, ya no solamente ya es alguien, ¿verdad?, que le está brindando una protección, sino esa persona que ya es protegida y adoptada tiene el derecho y la potestad de llamarle papá como cualquier otro hijo legal que tenga esa familia. Amén. Así que eso es lo que hace con nosotros el Señor, ¿no? Y obviamente ese padre, ¿no?, verdadero, le da el adecuado hogar y trata, ¿no?, a ese menor, ¿no?, o a esa menor como a su propio hijo. Quiere decir que si a su hijo, que es legítimo, ¿no?, le compra un par de zapatos, a ese hijo que es adoptado también le tiene que comprar un par de zapatos. Por ende, ¿no?, obviamente dándole los mismos derechos y los mismos privilegios que adquiere, ¿no?, esta persona que es adoptada. Y esta palabra adopción viene del latín, ¿no?, adoptio. La palabra adoptio quiere decir, ¿no?, acción de adquirir, afiliarse o tomar como hijo a alguien que no es de su familia. Entonces, este es el concepto que se da para esta palabra adopción, ¿no? Adopción es alguien, ¿no?, que adopta a un hijo, ¿no?, como a su propio hijo y le da la potestad y el derecho de ser su hijo. Entonces, ¿cómo veríamos el pasaje que hemos leído nosotros en Romanos 8, 14 hasta el 17? ¿No? ¿Cómo veríamos la forma de cómo Dios también nos adoptó a nosotros, ¿no? O pasamos a ser, en todo caso, adoptados por Dios, ¿no?, a ser hijos de Dios y a recibir también todos los beneficios, ¿no? Recuerde que no éramos nosotros, ¿no?, los privilegiados o los elegidos o los escogidos para recibir las bendiciones de Dios. Dios, en el principio, Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel le rechazó al Señor, no le recibió como al Hijo de Dios, como al Salvador, a Jesús, entonces Dios vio, ¿no?, la manera, ¿no?, que usó para que toda la humanidad pueda también recibir este derecho que era otorgado solamente para el pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a ver, a la luz de la Escritura y obviamente, ¿no?, lo que nos dice la palabra del Señor y lo que acabamos de leer nosotros en el libro de Romanos, ¿no?, como está en el versículo 14, porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermano, ¿no?, la adopción que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no?, es el privilegio que tenemos nosotros ahora de ser ya parte de la familia de Dios. Antes, recuerde que no éramos parte de la familia de Dios, éramos solamente una parte de la creación de Dios, ¿no? Éramos unos seres creados por Dios. Por eso ahí la palabra del Señor, ¿no?, dice en el libro de Gálatas, mire, el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo, ¿no?, nos redimió, dice, de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? No, en el Antiguo Testamento Dios había dado sus leyes y sus estatutos para el pueblo de Israel. Y como a través de esta ley, ¿verdad?, se regía a todo el ser viviente, ¿no?, conforme a lo que Dios les había establecido y le había mandado, ¿no?, a través de Moisés, que se cumpla todo lo que Dios les había dado. Entonces había una ley que había que cumplir, ¿no? Si uno mataba a espada tenía que morir, porque era la ley que Dios había establecido. Por eso ahí dice, nos redimió de la maldición de la ley, dice. O sea que ya no estamos ya bajo la ley, porque ya hemos pasado a ser hijos de Dios, porque ya Dios nos adoptó a través de Cristo, ¿no? Por eso dicen, porque de hecho nosotros, dice, a través de esta maldición, porque escrito está, no es maldito, es todo aquel que es colgado de un madero. Cristo, ahí en esa cruz se hizo maldito o se hizo maldición por nosotros,
para que a través de ese sacrificio de Cristo ahí en la cruz, a nosotros nos redimiere, quiere decir, nos compra, ¿no? Nos absolve ya de esa maldición, ya no somos ya, no personas que estamos bajo esa maldición, sino ya bajo la gracia de Cristo, y obviamente como dice el versículo 14, mire, del mismo libro de Gálatas 3, dice, para que en Cristo Jesús, dice, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué dice? Alcanzase, dice, ¿no? ¿A quiénes? A los gentiles, a fin de que por la fe, dice, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esto es el verso 14 del libro de Gálatas 3. Dice así, ¿no? Entonces nosotros ya no necesitamos ya, hermano, ¿no? Hacer un proceso ya de adopción, porque ya Cristo ya a través de ese sacrificio, como dije ahí en la cruz, nos redimió de toda la maldición y hoy pasamos a ser parte de la familia de Dios, obviamente porque adquirimos, ¿no?, el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿no le parece interesante esta noticia? ¿No? Importante y necesaria también que sepamos, ¿verdad?, la raíz, ¿no?, la base fundamental de nuestra fe y de nuestra adopción es Cristo, nuestra adopción. Por eso la primera parte que quiero compartir es que la base de la adopción o el fundamento de toda adopción es Cristo. Ese es el primer punto, ¿no? La base, ¿no?, de la adopción es Cristo. Quiere decir que la muerte de Cristo, ¿no?, o sea, el sacrificio de Cristo, ¿no?, es la base de la adopción para que nosotros hubiésemos sido redimidos, comprados y librados de la esclavitud del pecado, ¿no? Nadie de los que estamos aquí por mérito propio, ¿no?, o por voluntad propia, o por esfuerzo propio, si quiere llamarlo así, o por capacidad intelectual, social, moral, ¿no?, o condición social, nos hubiésemos salvado por sí mismos. Nadie, ningún ser humano tiene la potestad de ser salvo por sí solo. Hay un solo camino para la salvación, ¿no? Hay un solo camino, ¿no?, para que heredemos nosotros la vida eterna y es Cristo, es el sacrificio de Cristo, es la muerte de Cristo. Por eso la raíz de toda la adopción, ¿no?, y pasamos a ser y a tener el derecho y los mismos privilegios que el pueblo de Israel nosotros ahora es por Jesús que vino a morir, ¿no?, y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay otro pasaje más que quiero hacerle, leerle y también que pueda entender. Gálatas, ahí mismo en Gálatas, un capítulo más del capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice, ¿no? ¿Quiénes estaban bajo la ley? Obviamente no, el pueblo de Israel y nosotros que no éramos pueblo, estábamos bajo esa maldición. Dice, para que los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, acá expresa la palabra adopción de hijos, dice. Entonces ya pasamos a ser hijos, ¿verdad? Y por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestros corazones, dice, el Espíritu, dice, de su Hijo, el cual clamamos o clama Abba Padre. La palabra Abba Padre, ¿no?, o Abba es en el arameo que está escrito en el Antiguo Testamento, significa Padre, Padre, ¿no? Y aumenta todavía, ¿no?, la traducción Padre amado o Padre mío o Padre nuestro. Gloria a Dios, ¿no? Porque si no sabíamos esto, entonces es una noticia que nos hace, ¿verdad?, entender de que tenemos los mismos privilegios nosotros, ¿no? Cuando pasamos a ser hijos de Dios, entonces los mismos derechos y todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para que nosotros lo pudiésemos o lo recibiésemos como heredad precisamente, ¿no?, como es la ley, ¿no? La ley de un hijo, ¿no?, es que los padres antes de morir o hacen un testamento, ¿verdad?, pasándole todos los bienes que tienen a los hijos, ¿no? Es una ley, ¿no? Es un derecho que tienen los hijos, obviamente, ¿no?, porque hay un respaldo legal que todos los bienes de los padres adquiridos, ¿no?, en vida pasan a los hijos, dice.
Así que lo mismo hace el Señor con nosotros, hermano. O sea, los mismos privilegios tenemos de heredar también, no todas las bendiciones, ¿no? Alguien dijo por ahí que son 35,000 o más, no sé, ¿no? Pero estimo las que sean, ¿verdad? Y las que haya dentro, escritas dentro de la palabra del Señor, son para nosotros. Tenemos el privilegio de recibir las bendiciones de Dios, obviamente, ¿a través de qué? De esa raíz fundamental o de esa base, ¿verdad? Bíblica que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que fue y murió en una cruz para, dice, librarnos de la esclavitud del pecado, dice. Amén. Así que ya no vivimos bajo la ley ya, ¿no? Ni vivimos bajo la maldición ya, vivimos bajo la gracia ya. Pero ojo, ¿no? Obviamente eso no significa que viviendo bajo la gracia no podemos deliberadamente volver a pecar, ¿no? O incurrir en el pecado o seguir haciendo lo que antes hacíamos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, dice, son todas hechas nuevas, dice. Entonces hay una nueva naturaleza, ¿verdad? Que recibimos a través de esta adopción que recibimos como hijos de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que mora dentro de nosotros, porque dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo, si vivimos, dice, como no hijos de Dios, dice. Amén. Entonces hay que entender, hermano, ¿no? La importancia que tiene de ser hijo de Dios, ¿no? No es decirlo por decirlo y no es vivirlo, expresarlo porque lo estamos viviendo, que se llama emocionalmente nomás o livianamente, ¿no? Significa que cuando decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que regirnos, ¿no? A ese padre, a sus leyes de ese padre. Es como el adoptado, ¿verdad? Sea cual sea niño, sea hombre, o sea mujer, ¿verdad? Pasa a tener los mismos derechos de los demás hijos, dice, pero cumple las reglas que el padre tiene en el hogar. Y también el padre tiene la potestad de castigarlo, disciplinarlo como a los otros hijos. No está exento, no, ni queda exento del castigo, no, o de la amonestación que el padre pueda darle. Por eso es que es importante, hermano. Entonces no tenemos la libertad para pecar. Si en algún momento lo hacemos, ¿verdad? Por ignorancia, por debilidad, obviamente hay que reconocerlo, ¿verdad? Y volver al Señor. O sea, no dejarlo que pase, no dejarlo que eso aumente, ¿verdad? O no sobreentender lo que Dios es bueno. Porque muchas veces podemos caer en ese error, Dios es bueno y me va a entender y me va a perdonar. No. Tenemos que confesarle nuestro pecado a Dios. Tenemos que ir y decirle como nuestro Padre, decirle, Señor, he pecado, Padre, he pecado, ¿no? Recuerde la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no entendió de que mejor estaba en la casa de su padre, ¿verdad? Y del error que había cometido al pedir su herencia, ¿verdad? Y no saber aprovechar o no haberlo usado debidamente o correctamente, ¿no? Como era normal, ¿no? Entonces, por eso, hermano, no es que ahora estando ya bajo la ley, bajo la gracia, no podamos tener la libertad de pecar y pedirle perdón a Dios, no. Nosotros recibimos la adopción, pasamos a ser hijos, ¿no? De nuestro Dios precisamente, ¿no? Porque lo recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey de nuestra vida. Amén. ¿Acaso no le hemos dicho al Señor cuando hemos hecho la oración de fe, Señor, te permito que tú entres en mi vida, ¿no ves? En mi corazón, y que seas tú el dueño y el amo y el Señor de mi vida. Estamos reconociendo que necesitamos, ¿verdad?, de la ayuda. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, estamos recibiendo el Espíritu de Cristo también, el cual nos va a ayudar en los momentos débiles que tengamos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, dice, es el que nos va a ayudar, el que nos va a hacer reflexionar en el momento que pudiésemos estar a punto de cometer un pecado, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, está el Espíritu Santo, en nuestra conciencia, hablándonos, diciéndonos, esto que vas a hacer, o esto que voy a hacer, o esto que voy a realizar es malo, no es debido. Entonces,
Es la voz de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra conciencia, hablándonos, diciéndonos de que esto que vamos a hacer o que pudiéramos hacer es malo delante de los ojos del Señor. Entonces el Espíritu Santo, como dice acá la Biblia, ¿verdad? Dice en el versículo 15, mire que hemos leído, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Recuerde, el pueblo de Israel quería otra vez volver, ¿verdad? ¿Dónde? A Egipto, ¿no ve? ¿Y cómo estaba en Egipto? Esclavo estaba. ¿Qué hacía en Egipto? No, tenía una tarea que cumplir, una carga, ¿verdad? Que se le hacía pesada. Entonces tenía que cumplir esa tarea, no esa responsabilidad. Por eso ahí Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Amén. Esa es la noticia que esta mañana dio, obviamente que usted ya lo sabía, ¿no? Usted ya lo entendía, ¿no? Usted prácticamente no, ya lo conocía, ¿no? Pero cuando lo hacemos legal en nuestra vida o real en nuestra vida, cuando vivimos bajo la ayuda del Espíritu Santo, hermano, cuando obedecemos a lo que dice la voz del Espíritu Santo, ¿no? Cuando caminamos bajo esa dirección que Dios nos está dando a través, ¿no?, de su palabra. No hemos recibido espíritu de esclavitud para que volvamos otra vez a la esclavitud en la que estábamos antes viviendo, ¿verdad? En el pecado en el que nos encontrábamos sumergidos, no cualquiera que hubiese sido. De alguna manera, Dios, ¿verdad? En su momento, a través de su palabra, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, que fue el que nos convenció a nosotros. Porque recuerde, ¿no? Alguien le habló del Señor, o muchas veces le hablaron, ¿no? Pero una vez usted tomó la decisión, ¿verdad? Una vez usted entendió, ¿no?, ahí adentro, ¿no?, de que necesitaba del Señor, ¿no? Y alguien fue guiado por el Señor para llevarle a que usted pueda aceptar al Señor como su Señor y como su Salvador. Entonces, el Espíritu Santo, ¿no?, nos capacita para creer en que el Padre nos ha adoptado, ¿no? Somos adoptados ahora, ¿no?, nosotros por el Señor. Volvemos al versículo 15 del capítulo 8 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿de qué dice? De adopción, por el cual clamamos, acá nuevamente expresa la palabra, Abba Padre, Padre nuestro, Papá mío, Dios mío, Señor nuestro. Entonces, hermano, la noticia que Dios en esta mañana nos da es que somos adoptados por el Señor para ser sus hijos, para ser su familia del Señor, ¿no? Y Él también testifica de su amor en nuestros corazones. Versículo 16, ahí mismo el libro romano, ¿no? Versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice. Entonces el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, da testimonio a nuestro espíritu, es el que hay una conexión dentro de nosotros. Porque tenemos el espíritu natural nosotros humanos, ¿verdad? Pero cuando viene el Espíritu Santo es el que da testimonio, dice ahí la palabra, ¿no?, a nuestro espíritu de que somos ya hijos de Dios ya. O sea, cuán grande es el privilegio que tenemos, hermano, porque ahora ya somos hijos de Dios ya. Parece que no le ha alegrado la noticia. Somos hijos de Dios, hermano. Ya no de un papá solamente terrenal ya, el cual obviamente, ¿verdad?, a través de nuestros padres, ¿verdad?, Dios nos ha dado protección, ¿no? Pero ahora tenemos la protección del Supremo ya, del Soberano ya, del Dios Todopoderoso ya, ¿no? Entonces ya podemos libremente nosotros tener, no solamente una familia cristiana, ¿no?, sino ya un Padre espiritual, obviamente, al cual lo llamamos Abba Padre, Papá nuestro, Dios nuestro. Así que esta es entonces la primera parte, ¿no?, para la cual nosotros adquirimos la adopción de Dios a través del sacrificio de Cristo. Cristo es la base de este sacrificio, de esta adopción, ¿verdad?, que recibimos nosotros por tener la fe, ¿no?, en el sacrificio de Cristo,
no muriendo en la cruz por nuestros pecados. Mire, para que lo entienda mejor, voy a poner este ejemplo. En el libro de Éxodo, ¿no?, se relata la historia de una mujer hebrea llamada Jocabet, ¿no?, quien dio a luz un hijo, ¿no?, durante el tiempo en que Faraón el rey había ordenado que todos los niños nacidos de las hebreas que fuesen varones que nacieran fueran muertos, ¿no? Había decretado una ley, el faraón había decretado esta ley, que todos los niños o todos los que nacían varones en ese tiempo hubiesen sido exterminados. Dice que esta mujer, tomó, un canastillo, ¿no?, lo calafateó con asfalto y brea, colocando en él a su bebé, ¿no?, y lo dejó en el río Nilo. Y mire usted, ¿no?, ese río era infectado de animales, o sea, entre cocodrilo, ¿no?, entre todos esos monstruos marinos, este río Nilo. Entonces imagínense una canastilla con un niño llorando. Entonces fácil que cualquier animal lo hubiese volcado, ¿no ve?, y se lo hubiese comido por el sonido, ¿no? Pero dice que lo dejó ella, ¿no?, y cabalmente, ¿no?, por la gracia de Dios, obviamente baja la hija de Faraón esa mañana con sus doncellas a bañarse en el río, ¿no?, o a pasear por el río. Dice, y que escucharon el grito del niño, dice, y vieron la canastilla y fueron, y ella, dice, ¿no?, la princesa, dice que lo vio, ¿no?, llorando, y lo prohijó, o sea, lo adoptó, dice. Vea lo que dice el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 10. Y cuando el niño creció, ya después dice, cuando el niño creció, ¿no?, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, dice, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Salté un poquito la historia, ¿verdad? Porque la misma hermana de Jocabet, no, va y le dice a la princesa y le dice, no, te traigo una de las mujeres hebreas para que te críen al niño. Ve y trae, dice. ¿Y a quién cree que va y trae? A su misma mamá, dice. Su misma mamá lo crió, ¿no? Y ya cuando estaba un poco grande, ya la princesa, la hija de Faraón, lo prohijó, lo adoptó como su hijo. ¿Quién fue Moisés? El libertador que Dios usó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 430 años después. Amén. Así que, hermano, ¿no?, el privilegio que tenemos entonces de ser hijos de Dios nos da muchos beneficios. Lo segundo que quiero compartir es que la adopción de Dios es vigente, es actual, es para hoy. Aquel que todavía no ha recibido, ¿no?, esta adopción, es necesario que se acerque. ¿Por qué? Porque Dios, dice, nos ha hecho a nosotros sus herederos y vivimos esperando la herencia que tenemos en Cristo Jesús, quiere decir la redención de nuestros cuerpos y la renovación de la creación, ¿no?, de Dios nuevamente, ¿no?, para un eterno descanso con Dios al final. El reino de Dios, ¿no?, para que estemos en el reino de Dios. Quiere decir, ¿no?, porque en la adopción que recibimos de Dios tenemos una seguridad de nuestra salvación. Es la seguridad que Dios nos da, ¿no?, de nuestra salvación cuando pasamos a ser, ¿no?, hijos de Dios y recibimos la adopción. Esta seguridad, escuche, se basa en la preservación de Dios, quiere decir el testimonio interno del Espíritu Santo y la perseverancia de los creyentes en la gracia de Cristo Jesús. Si alguien, por algún motivo, razón, ¿no?, se extravía, entonces el Espíritu Santo, que es el que mora dentro de esa persona, le hace recuerdo, ¿no?, que se está extraviando, le hace recuerdo, no le deja tranquilo. Ahí es donde hay una lucha ya entre la naturaleza antigua y la naturaleza nueva, dice. Por eso es que muchos de repente se dejan vencer, ¿no?, con la naturaleza antigua y ya no vuelven a la iglesia o no recapacitan de su pecado, de su error y se vuelven al Señor. Entonces es vigente, la adopción es vigente, es para ahora, es actual.
No, aquella gente que necesita de Dios necesita entender de que Dios no lo está llamando. Para que lo entienda mejor, Romanos capítulo 8, ahí mismo, versículos 18 al 23 vamos a leer. Dice así, mire, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, dice, ¿no?, que las aflicciones del tiempo presente, dice, ¿no?, de este tiempo, no son, dice, comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice. Eso es próximamente, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, dice, no, la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice. Esto es más adelante, ¿verdad?, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, dice, ¿no?, que tenemos las primicias del Espíritu, ¿no?, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Qué más? Dice, la redención de nuestro cuerpo, dice. ¿Para qué? Para que vivamos, ¿no ve?, para siempre con el Señor en el tiempo así venidero, en el tiempo futuro. Otro ejemplo, en el libro de Esther. En el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 7, ¿no?, nos habla de esta muchacha también, una muchacha hebrea, ¿no?, llamada Esther, que fue adoptada por su primo Mardoqueo, ¿no? Obviamente los padres, los tíos de Mardoqueo murieron, ¿no?, y quedó la chica jovencita y este Mardoqueo la adopta como su hija, ¿no? Es la historia que relata la Biblia. Al ser adoptada como hija, ¿no?, hay un evento de una selección de todas las princesas de ese tiempo para elegir una reina, ¿no?, y la eligen a Esther. ¿Y sabe quién fue ya Esther, no? Una reina que fue la que hizo, ¿no?, desistir de aquel edicto que había contra el pueblo de Israel de eliminar a todos los israelitas de todas las naciones. Entonces, si usted ve, ¿no?, en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, dice, y había criado a Hadasa, dice. Esto es a Esther, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, acá dice, Mardoqueo la adoptó como hija suya, dice. Entonces, con estos dos ejemplos, ¿no?, nos muestra la Biblia de que verdaderamente nosotros pasamos a ser también adoptados como hijos de Dios por el Señor. ¿De qué nos está hablando el texto que hemos leído nosotros en esta mañana? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Versículo 14, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Nos está hablando de esto, mire. La adopción, en tercer lugar, la adopción consiste en que Dios, ¿no?, es el que nos incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor, ¿no? O sea, todos los que confían y reciben a Cristo como Redentor pasamos a ser, ¿no?, la familia de Dios. Eso está diciendo el texto de Dios, del Señor. O sea, las promesas de Dios, ¿no?, que están escritas aquí en la palabra del Señor es de salvar, hermano. O sea, entre lo que Dios nos dice, ¿verdad?, en su momento, ¿no?, cuando nos reprende Dios por el pecado que hemos cometido o por la falta que hubiésemos hecho, pero es con la finalidad de que volvamos al camino, ¿no? Porque el propósito central y importante y mejor de Dios es que seamos salvos todos, dice. O sea, Él vino para salvarnos, hermano, para salvarnos de la condenación. Y hay mucha gente que no quiere entender esto, hay mucha gente que no quiere no solo entender, sino que no quiere aceptar de que Jesús vino para salvar, ¿no? Y hay muchas filosofías y muchas teologías erradas, equivocadas con respecto, ¿no?, a esta parte. Que uno se puede salvar haciendo estas cosas o se puede salvar dando esto. No,
¿no? La Biblia es clara y la Biblia es la que revela, ¿verdad? La forma, la manera de cómo el ser humano puede salvarse. Dice, no hay otra forma. Jesús dice, es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie, por más esfuerzo que haga, humano, ¿no? Y sacrificio, no puede salvarse por sí mismo. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el que vino a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto que hemos leído nosotros en esta mañana, que las promesas de Dios, ¿no?, de salvar a su pueblo nos da la seguridad y nosotros aceptamos y Dios nos adopta como sus hijos. Antes de esta adopción éramos obviamente esclavos, ¿verdad?, del pecado y hacíamos la voluntad de Satanás o la voluntad de nosotros mismos. Por eso ahí mire la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, todo aquel, o sea, todo aquel que ya ha sido adoptado y que es hijo de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, ¿no? Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice. Así que no hay que practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice. Entonces, pasamos a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad?, ¿no?, a través de la adopción del Señor. Quiero ir finalizando el mensaje, ¿no?, con esta parte que es importante. Así que, hermano, escuche, la adopción, ¿no?, que recibimos nosotros hoy de Dios es que Dios nos atrae hacia Él. Quiere que vivamos con Él. Esta mañana compartimos, ¿no?, en el devocional de la mañana, ¿no?, sobre la vid verdadera. Dice, separados de mí, dice, aparte de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, dice. O sea, Dios quiere que seamos parte de su familia, dice, esto es la adopción que nos abre puerta, hermano, y nos atrae hacia Él para que vivamos para siempre con Él. ¿Cuántos quieren vivir para siempre con el Señor? Entonces, es claro, ¿verdad?, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ya no hay que volver, ¿no?, a lo que antes hacíamos. Ya no hay, ¿no?, que hacer las cosas que ya no le agradan a Dios, ¿no? Hay que hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces, esto tuvo, ¿no?, mucha importancia en esa evolución, ¿verdad? En esa evolución en nuestros derechos, tanto nuestros derechos espirituales como morales, para que cumplamos con los requisitos de Dios y obviamente seamos parte de la familia del Señor. Así que la cuarta cosa es que la adopción que recibimos de parte de Dios nos asegura, escuche bien, nuestro futuro y nuestra eternidad con Dios, dice. Amén. Es nuestra seguridad, nos garantiza el Señor. Así que no hay por dónde irse para un lado, hermano, ni para el otro. Dios nos ha adoptado como sus hijos. O sea, somos parte ahora de la familia de Dios. Por eso dice el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es que toda obra, ¿no?, en los corazones de los creyentes, que ahora somos nosotros, es para convencernos, ¿no?, de que somos hijos de Dios. Somos parte de la familia del Señor. Voy a leer ahí, ¿no?, Romanos 8:16, el mismo dice, Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice. Usted y yo somos hijos de Dios, dice. La perseverancia de los creyentes es continuar creyendo, ¿no?, en el Evangelio y y viviendo para Dios todos los días. Por eso ahí esta cita bíblica que está en Juan capítulo 3 versículo 15 al 17 dice así, mire, de esta manera, dice, porque todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice.
Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, dice, para que el mundo sea salvo por Él, dice. Amén, hermano. Aunque el acto de adoptar humanos acá en esta tierra es verdad bajo papeles, ¿no ves? Que hay que rellenar y revela ciertos aspectos, ¿verdad? Del carácter entre el padre, ¿verdad? Y el nuevo adoptado, ¿verdad? Hace un vínculo. Eso nos relaciona a nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos la adopción de Dios, del carácter de Dios a nuestra vida. Así que viviendo de esta manera, con el carácter de Dios en nuestra vida, es importante recalcar que la adopción, que la adopción también es una imagen de la obra de Dios, Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de Efesios, mire, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice de esta manera. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Porque Dios, dice, nos escogió, ¿en quién? En Cristo, dice. Dios nos escogió en Cristo antes, dice. Antes de la fundación del mundo, dice. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor nos predestinó, dice, para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice otro versículo, dice, por su beneplácito, dice. Así que, amada iglesia, acá estamos esta mañana nosotros recibiendo esta enseñanza con respecto a que somos parte de la familia del Señor. Dios nos ha adoptado. Y si todavía usted no ha sido tomado por el Señor, y si aún todavía le falta la oración de fe, tan sencillamente dígale: Señor, permíteme entrar en mi corazón. Quiero orar esta mañana. Amén. Quiero orar porque necesitamos cada día orar, hermano. Si no oramos, hermano, si no buscamos a Dios, si no escuchamos su palabra, si no nos relacionamos con Dios, si nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, entonces podemos perdernos, podemos apartarnos, y después podemos sufrir graves consecuencias por habernos apartado del Señor. Oremos al Señor.